Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Aquí ocurre algo muy interesante en este texto, y es justamente en este texto, en el versículo 10, que los discípulos se dan cuenta que el matrimonio es serio. Los discípulos se empiezan a dar cuenta en las palabras de Jesús que no se puede romper por cualquier causa. Que una vez que tú has contraído un pacto delante del Señor, no es que se rompa porque ahora ya no te amo, ya no te quiero o ya no me tratas como al principio. Sino que al contrario, ellos empiezan a mirar esto con otro tipo de ojo. Pero lo que van a dar como a continuación, lo que van a hablar, no se acomoda mucho a lo que Jesús está intentando situar en el corazón de los que le preguntan acerca del divorcio. Ellos empiezan a mirar que el matrimonio, el hogar no se puede romper por ligerezas. Si realmente Dios juntó al hombre y a la mujer en un pacto, entonces esto debe ser solemne, esto debe ser serio. Pero lo que ellos empiezan a decir más bien en el versículo 10, dice: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Ellos no están diciendo: wow, Señor, si el matrimonio es tan solemne, entonces debo esforzarme por tratar de ser un buen esposo. Oh, Señor, debo entender entonces que mi matrimonio, mi hogar tiene que honrarte. Señor, si esto es así, la verdad, entonces yo veo que tengo un gran desafío con mi carácter, con mis preferencias, con mis ínfulas de independencia, con mis comportamientos como si yo fuese soltero. Yo veo que tengo un desafío. No, ellos no dicen esto. Ellos dicen: mejor no conviene casarse. Siguen pensando de una manera completamente obstruida al entendimiento del Señor. Ellos dicen: mejor lo evitamos. Mejor lo evitamos. Mejor no nos casamos. No están entendiendo exactamente lo que el Señor les está diciendo. Y ahí, en base a esto, corre un peligro sutil, muy pequeño, muy sutil, que empieza a entrar dentro de la conversación del Señor. Primero, Jesús está situando el matrimonio, está situando el hogar en el lugar que debe estar. Está poniendo al diseñador, está poniendo al pacto, está hablando del peligro que se cierne con un corazón duro. Y ahora va a tener que aclarar algo porque ellos no lo han entendido muy bien. Ellos no están girando a la voz de Jesús diciendo: el matrimonio, el hogar es algo muy serio. Entonces deberíamos honrarlo y Dios debería ser el rey en nuestra casa. No, ellos giran para acá. Entonces hay que evitarlo. Entonces ni te metas, ni loco para casarte. Esto Jesús va a dar a continuación esta enseñanza que tenemos el día de hoy. En base a este peligro que se corre, entonces Jesús va a empezar a hablar
tres verdades que se dan dentro de este nuevo matrimonio, dentro de este pacto, de este hogar bajo la autoridad del reino. Estas tres verdades se nos muestran claramente a través de estos versículos que siguen a continuación. La primera verdad es que un hogar bajo la autoridad del reino abandona la mentalidad de conveniencia. Un hogar bajo la mentalidad del reino abandona la mentalidad de conveniencia. Cuando me refiero a esto, es que los discípulos en el versículo 10 le están diciendo que entonces no conviene casarse. Los discípulos escuchan la enseñanza de Jesús y reaccionan con esta frase que es muy reveladora, pero que muestra un tipo de mentalidad egoísta. Muestra un tipo de mentalidad que busca lo que le conviene, no lo que realmente engrandece lo que Jesús está enseñando. No están de acuerdo diciendo: oh Señor, tienes razón, es cierto. Wow, entonces me uno y entiendo esto como un desafío para mi vida. No. Ellos buscan ahora tratar de encontrar una puerta de escape. Y la mejor puerta de escape es: mejor no conviene casarse. Esta palabra de me conviene aquí está pensando en términos propios, está pensando en términos egoístas. Está evaluando el matrimonio, la posibilidad del matrimonio desde una pregunta: ¿me conviene? ¿Me favorece? ¿Me deja una opción abierta de que si esto no funciona yo puedo fugar, yo puedo salir? ¿Me permite salir si esto finalmente no camina como yo espero? ¿Qué gano con esto? ¿Qué pierdo? No, creo que esto no va por ahí. Jesús está enseñando, por tanto, a partir de este momento, una vez más, que el matrimonio no se mide primero por conveniencia, sino por pacto. Hay un diseño, hay un peligro, hay una estructura. El hombre se unirá, dejará, será una sola carne y aprenderá a batallar, a caminar en las buenas y en las malas hacia adelante. Pero hay matrimonios que viven con esta mentalidad de contrato. Hay matrimonios que van midiendo lo que van haciendo. Yo ya hice, a ti no te veo hacer mucho. Yo ya me esfuerzo, yo no te veo a ti hacer lo suficiente. Yo cedo, yo siempre te pido perdón. Yo soy la primera que voy a buscarte, a ti no te veo hacer lo mismo. Ese no es un matrimonio muchas veces dentro de lo que el Señor nos enseña. Es un matrimonio, o podríamos llamarle más bien un matrimonio que está contabilizando emocionalmente todo lo que hace a favor de la otra persona. Si ya pidió perdón, si ya dijo, si ya tuvo la iniciativa, si se esforzó más o no se esforzó más. Es un matrimonio, uno de los dos está contabilizando todas las cosas que hace para poder tener una ventaja sobre la otra. ¿Cuál es esa ventaja? Mira, no me convienes. Yo te veo siempre en la misma. Yo te veo reaccionando de la misma manera. ¿Cuándo estarás haciendo diferente? Entonces no lo une un pacto, lo une un contrato. El pacto es: en las buenas y en las malas estamos juntos. El pacto es: Dios nos unió, que no nos separe nuestro corazón duro. Dialoguemos, conversemos, lleguemos a un acuerdo, dejemos que Dios reine en nuestro hogar. Hagamos lo suficiente para que Dios sea finalmente el rey y no nuestros hijos, sino el Señor. Eso es un pacto. Pero cuando uno llega con una mentalidad de conveniencia, va sacando cuentas, va tomando notas, lo que uno hace y lo que uno no hace. Cuán cercano estoy, tú cuán lejano estás. Cuánto tus hijos te necesitan, cuánto yo hago por ellos. En lugar de ser socios, de ser compañeros, empiezan a sacar cuentas y compiten internamente sin darse cuenta. Esta es una de las primeras verdades que necesitamos entender en un hogar bajo la autoridad del reino. Necesitamos entender claramente que no podemos ir a un matrimonio o levantar un hogar con una mentalidad de conveniencia. La segunda verdad nos habla acerca de esto. Un hogar bajo la autoridad del reino recibe el matrimonio y la soltería
como regalos de Dios. Y aquí entra más profundo Jesús a lo que quiere enseñar. Este versículo 10 es como una bisagra que nos lleva desde el pacto, nos lleva hacia otro momento. Aquí Jesús nos muestra claramente que no es el matrimonio el fin del ser humano, que no es el matrimonio lo que lleva al hombre finalmente a ser feliz, o a la mujer a encontrar una estabilidad emocional y a ser feliz en la vida. No, si pensamos de esa manera, siempre vamos a estar en escasez, porque la persona con la que tú te casas o la persona con la que tú te has casado, esta simple y llanamente es tan pecadora, tan defectuosa y tan limitada como tú mismo, como yo mismo. Y si tú entiendes el matrimonio como un objetivo para ser feliz, no estás entendiendo claramente lo que es el matrimonio. El matrimonio es un símbolo, ya lo hemos hablado hasta el cansancio. Nos refleja un misterio. El novio cósmico frente a la novia terrenal se unen, contraen nupcias por toda la eternidad. Él la lleva a vivir donde Él está. Él la instruye, la guía, la protege, le provee. Se nos muestra el anuncio del Redentor que llega a un mundo de espaldas a Él y toma un pueblo para sí y contrae nupcias sólidas con Él. Este es el matrimonio. Es la imagen de un pacto, es la imagen de una idea mucho más grande de lo que nosotros podemos entender o concebir o recibir. Si solamente estamos mirando, yo entro ahí para ser feliz, para que ella y para que él satisfagan mis necesidades emocionales, para que él me haga reír, para que él me haga pasar bonitos momentos, para que yo pueda estar en la cama y ella me traiga el desayuno, me lave mi boxer y me lave mis medias. No. Ese no es el matrimonio. Cuando miramos el matrimonio bajo la óptica de Dios, el hogar bajo la óptica de Dios, es completamente distinto. Es muy hermoso poder entender por tanto esto. Pero en esta segunda verdad, aquí se nos muestra que el matrimonio y la soltería son un regalo de Dios. Vamos al versículo 11 que dice: entonces Él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. ¿Qué dicen los discípulos en cuanto a esto? Bueno, Señor, si el matrimonio es así, si la condición del hombre es de esta manera, entonces no conviene casarse. Jesús le dice, inténtalo. Intenta no casarte. Intenta vivir tu vida en soledad. Intenta vivir tu vida completamente aislado de alguien que te acompañe, de alguien que te sostenga, de alguien que esté contigo en las buenas y en las malas. No van a ser tus padres, no van a ser tus amigos. Es por eso que Dios también constituye el matrimonio. Y es por eso que el matrimonio ya no será una necesidad en la vida eterna. Ya no será una necesidad. No habrá alguien contigo en las buenas y en las malas. No habrá alguien contigo que luchará frente a alguien que ataca, o que te levantará, como dice el Eclesiastés, cuando estás caído, o que te dará y te recreará sexualmente en su cuerpo y ella contigo. No habrá eso. Y Jesús le dice a los discípulos, en pocas palabras o una manera tácita, intenta vivir sin un matrimonio. Inténtalo. Intenta lidiar con la soledad. Intenta lidiar con tus necesidades emocionales. Intenta lidiar con tus necesidades fisiológicas. Intenta. Solo los que son capaces de recibir esto lo pueden hacer. Pero quedarme soltero no es una opción, a menos que Dios te haya dado un regalo. Quedarte soltera no es la opción, pero tampoco es el fin tu matrimonio. Lo ideal dentro del reino de los cielos es que el varón encuentre a su compañera, porque no ha sido diseñado para vivir en aislamiento. Ha sido diseñado para vivir en comunidad. Por eso nuestros grupos pequeños también.
No ha sido diseñado para vivir de domingo en domingo, ha sido diseñado para relacionarse con sus hermanos, con sus amigos. Y esto es una de las verdades que nosotros necesitamos entender. Cuando miramos en el versículo 11, hay una palabra clave aquí. El versículo 11 dice: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a un regalo que Dios le da, un don que Dios le da a los hombres o a las mujeres para no necesitar un compañero o no necesitar una mujer. Es un regalo, es un don. Así como a los sugieres aquí, Dios les ha dado el regalo para servir con ganas, con gusto, con esfuerzo. A mí Dios me ha dado el regalo de poder ser un pastor, es un don también. Hay personas que han recibido el don también de continencia. Ese regalo que ellos pueden tener de parte del Señor para no necesitar un hombre o no necesitar una mujer con el cual desarrollar su vida juntos. Lo puede hacer solo, lo puede hacer sola, pero es una capacidad. Los discípulos no están entendiendo muy bien. Mejor no me caso. Quiero verte en los próximos años. Quiero verte en los próximos días. Quiero ver tu vida en soledad. Y esta es la realidad de lo que necesitamos enfatizar en este tiempo. Soltero sin un don, soltera sin un don, sin la capacidad que Dios te ha dado, ¿a qué se debe? ¿A que el Señor probablemente te ha dado ese don y no te ha avisado? Probablemente no. Probablemente tienes que virar, analizar, interiorizar y mirar dentro de ti si hay un perfeccionismo. Si con las personas que Dios te envía tú los miras desde lejos, o sea, la primera palabra que ellos hablan, tú tienes un prejuicio, ya lo señalas. Señor, ¿por qué estoy solo? Señor, ¿por qué hace tiempo que esto, que el otro? Pero si te los he enviado y les maltratas. Pero si te los he hecho llegar a tu lugar y los desprecias. Pero si en lugar de conversar y en lugar de dialogar y en lugar de conocerle, te vas corriendo, te encierras. Ese es ser soltero sin un don. Y esa es una verdad que necesitamos conversar, necesitamos hablar. A veces tenemos prejuicio, ni siquiera lo conocemos y decimos: ay, este debe ser un mañoso. ¿Y quién dice que es mañoso? ¿Ya te hizo algo a ti? No, me parece. Mírale la cara nomás. ¿Por su cara? ¿Te parece? ¿Y qué tal si lo llegas a conocer y es más santo que tú? ¿Y qué tal si lo llegas a conocer si es una persona mucho más consagrada de lo que tú haces? A veces el prejuicio, a veces el perfeccionismo o a veces el temor. A veces hemos tenido fracasos en la vida, a veces nos han desilusionado o a veces es dejadez. Cuando yo era cristiano, dejé mi vida atrás, esa es otra historia, y empecé mi nueva vida. Ahora tenía 32 años y no tenía una esposa. Y empecé a sentir el peso de la soledad. El ministerio me tenía muy bien mientras estaba en la iglesia, sirviendo a los jóvenes, haciendo con los niños todo, pero luego estaba solo. Me iba a mi casa y estaba solo. Y empecé a sentir el peso de la soledad, sin nadie con quien conversar. Y si todo lo que tenía que hacer era ministerio, no. Yo tuve otra vida. Y ahora tenía también otras necesidades. Necesitaba una compañera, necesitaba una mujer. Y empecé a orarle al Señor y empecé a decirle al Señor, pero luego empecé a espiritualizar o hiperespiritualizar las cosas. Señor, ¿será tu voluntad ella? Señor, ¿y si me equivoco? ¿Y si me caso con la equivocada? Sí, mejor no, ni lo intento. Busqué ayuda, busqué a mi pastor. Y mi pastor es una persona muy práctica. Me dijo: Raúl, tienes que conocer a las personas. Primero tienes que invitarlas a salir. Pastor, le digo, pero salir con ella.
salir, me dijo, no es tu enamorada. Salir con una chica no significa que sea tu enamorada, ni significa que te vas a casar con ella. Conócele, pregúntale, mira qué cosas en común tienes con ella. Y yo hice muy obediente, empecé a salir con una, con otra, y tuvieron que pararme ya. Entonces, pero esa es otra historia. Entonces empecé a salir y empecé a conocer. Y empecé a tomar algunas decisiones ya conociendo a las personas, entendiendo claramente que esta era un buen paso. Porque si yo entraba en una relación sin conocer a la persona, era una receta para un fracaso más adelante. Es un peligro entrar en una relación sin conocer a la persona, sin tener algo en común. Seguí orando, seguí pidiendo al Señor la dirección y Dios fue guiándome. Y cuando conocí a la que es mi esposa, ojo, me tuve que esforzar. Tuve que ahorrar plata para invitarla a comer un ceviche. Tuve que cambiarme, comprarme una camisa, tuve que peinarme. Ya no era el que solamente servía y andaba como quería, total, a quién le importaba. Me tuve que esforzar, tuve que tener la iniciativa de ir, conocerle, invitarle, llamarle. En ese tiempo las llamadas en celular eran carísimas. Usted sabe toda la cuenta que me salió. Ya le estoy cobrando ya. Pero es así. Si tú quieres conocer a un varón, si tú quieres conocer, vístete, ponte hermosa, hazte accesible. No te corras, no te enfoques solo en el ministerio. Estás sobre espiritualizando la vida cristiana. Es espiritual que conozcas a alguien que sea en el Señor y te puedas decidir finalmente si es o no es la persona para que te cases. Es espiritual, muy espiritual, porque obedeces lo que el Señor te dice, vas en obediencia. Pero si estás esperando que el Señor va a venir en la noche y te va a tocar, ven, sígueme, las puertas se abren, se siguen abriendo y te lleva a la casa del amado y te dice, Él es, eso no va a suceder. Esfuérzate, sé sociable, renuncia un poco a tus prejuicios. De verdad es así. Siempre, siempre para un roto hay un descosido. Hay gente que le gustan las flaquitas, que le gustan los flaquitos, hay gente que le gustan las rellenitas. Hay para todos. El problema es que cuando tú dices no hay para mí, sí hay. Y necesitas entender esto. Ser soltero sin vocación, sin llamado, sin capacidad que Dios te ha dado, es de verdad una receta para el sufrimiento, para el agobio, para la necesidad, para soportar la necesidad, para soportar la soledad. Jesús no está despreciando el matrimonio, ya lo ha defendido fuertemente, pero tampoco desprecia la soltería. Jesús la coloca dentro del horizonte del reino, pero una soltería donde realmente te ha dado esa capacidad para vivir solo. Pablo va a desarrollar un poco más este texto. En 1 Corintios 7 es bastante, pero he sacado solamente lo que nos conviene leer en este día. Dice así: digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. ¿Cómo estaba Pablo en ese momento sin una compañera? Algunos dicen que Pablo era soltero. Imposible. Pablo no podía ser soltero, porque el lugar que ocupaba antes de Cristo en el fariseísmo exigía completamente que fuera casado. Pablo era viudo y en ese momento queda viudo, y ahora él puede expandirse, enfocarse e ir de un lado para otro, enfocándose en el reino del Señor. Y les dice: digo pues a las solteras y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, ojo con esa palabra, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Prosigue más adelante en el versículo 26 y dice: tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia. O sea, que el mensaje siga corriendo, que Cristo sea anunciado. Hay una enorme necesidad, Él ya viene. ¿Qué hará bien el hombre en quedarse como está? ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte.
¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Mas también, si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los que no se casan, los tales tendrán aflicción de la carne, y yo la quisiera evitar. Los tales tendrán aflicción de la carne, y yo la quisiera evitar. Así, simple y llano. Simple. Cuando uno está en soledad, cuando uno intenta honrar al Señor sin el don, uno tiene aflicciones. Uno tiene historias secretas. Uno tiene pensamientos secretos que no lo puede contar, que no lo puede hablar, que nos aflige, que nos turba, que nos avergüenza. Uno tiene claramente una necesidad delante del Señor. Pero es necesario, por tanto, entender esto. Soltero sin don no es así. Soltero con don, amén. Si tienes la capacidad para hacerlo, amén. Gloria a Dios. Si has decidido quedarte sola por causa del Señor, amén. Pero si has decidido quedarte sola por prejuicio, no puedo decirte amén. Por temor, no puedo decirte amén. Por dejadez, no puedo decirte amén. No puedo decirte. De verdad, hermanos míos, Jesús no está despreciando aquí el matrimonio. Jesús está defendiéndolo fuertemente, pero también no desprecia la soltería. Al contrario, también está en el mismo lugar donde casados, solteros, viudos, divorciados, todos tienen que estar bajo la autoridad del reino del Señor. Por tanto, esta es una de las verdades que necesitamos entender. Tercera y última verdad. Un hogar bajo la autoridad del reino entiende que hay llamados distintos, pero una misma fidelidad. En el versículo 12 se nos habla de 3 tipos de eunucos. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, ese es uno. Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, eso es 2. Y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos, ese es 3. Mira, decidieron voluntariamente hacerse. Pero nota cómo termina Jesús diciendo una vez más: el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Lidia la capacidad. Está por intermedio la capacidad, no el temor, no la dejadez, no el perfeccionismo, no el aislamiento. Está por intermedio la capacidad. Capacidad de parte de Dios, amén. Recibe lo que Dios te ha dado y vive para el Señor y potencia el reino. Pero si no es así, empieza a orar por tu siervo, empieza a revisar tu corazón. Invierte un poco más, modernízate un poco más. Varón, cómprate una buena camisa, peínate, afeítate, haz las cosas necesarias para parecer accesible. Y tú también, quédate un poco más en la iglesia, conversa con los que son distintos. Olvídate, no todo es ministerio. Pensar que todo en la vida cristiana es ministerio, estamos equivocados. Somos también seres sociales. Somos también seres espirituales, seres emocionales. Y no todo es ministerio. Hermanos míos, pensemos en un ejército, por ejemplo. En un ejército hay soldados. Tienen distintas funciones. Algunos están en la línea frontal, van al choque, son de primera línea. Otros están en la logística, trayendo los pertrechos, alimentando, trayendo muchas cosas dentro de lo que es la logística. Otros están en la enfermería, en medicina. Otros están en comunicaciones, otros están en estrategias. Todos están peleando la misma batalla, aunque no todos tienen el mismo lugar, el mismo puesto dentro de esa batalla, dentro de ese ejército. Pero todos son tan necesarios dentro de lo que el Señor nos ha llamado. Lo importante no es que todos tengamos el mismo estado civil. Lo importante es que todos vivamos bajo la misma autoridad del Rey. El Rey tiene que gobernar nuestras vidas, sea soltero,
y sea una persona tal vez casada. ¿Sabe? Cuando miramos estos tres tipos de eunucos, necesitamos primero entender la palabra eunuco. La palabra eunuco tiene que ver con una persona que literalmente ha sido castrado. Le han quitado sus partes reproductoras. Se la han quitado. Muchas veces la palabra eunuco viene asociado a las cortes reales. En estas cortes reales la palabra eunuco es alguien que vela al lado de la cama. Así es más o menos la palabra, la raíz de la palabra eunuco. Alguien que está vigilando al lado de la cama. Los reyes en el oriente, no estamos hablando de Latinoamérica, no estamos hablando de Occidente, los reyes en el oriente en aquellos tiempos tenían su harén, eran sus esposas y tenían aún hasta concubinas. Para cuidarlas, traían a personas adecuadas para cuidarle el harén. Pero para que estos cuidadores no terminasen involucrándose emocionalmente y físicamente con ninguna de estas esposas, los castraban. Los que estaban ahí en la corte del rey eran castrados para que sean personas de su confianza. Estos eran los eunucos. Esto es lo que Jesús se refiere muchas veces, que hay eunucos hechos por los hombres. Hay eunucos que nacieron eunucos desde el vientre de su madre. Algunas personas, desde su condición de nacimiento, están orientadas de una manera completamente distinta. Pueden incluir condiciones físicas, pueden incluir condiciones biológicas, pueden tener algún defecto congénito, algo que puede impedirles a ellos finalmente reproducirse. Pero estos eunucos que son hechos por los hombres, a veces esto es lo que sucedía. Los hombres los tomaban. Ya mucho más adelante, cuando uno mira en la historia de la iglesia, habían niños que cantaban dentro de lo que es la iglesia tradicional, en la ópera, para el papa o para la curia papal. Y tenían unas voces muy hermosas y muy melodiosas, hermosas voces. Y cuando descubrían que estos niños tenían unas hermosas voces, estoy hablando en tiempos mucho más modernos, los tomaban y los castraban para que cuando llegase a la adolescencia, la testosterona no les cambiase la voz. Usted ha visto, los niños tienen una voz bonita y luego, papá, y se le sale el gallo y ya esa voz se echó a perder. ¿Se ha dado cuenta usted? Cuando en estos tiempos estos pertenecían a estos coros, los castraban para que su voz siguiese siendo tan fina, tan dulce, tan melodiosa, alcanzase altas notas como podía hacerlo desde niños. Estos son los conocidos castratis en las óperas. Investigue un poco usted en cuanto a ello y se va a dar cuenta que ha habido muchos famosos, incluyendo en el día de hoy también hay castratis, que tienen unas voces alucinantes. No sabe si es hombre o es mujer. Puede girar y puede ir de un lado a otro. Estas voces, estos hombres son hechos eunucos por los hombres, por una conveniencia, por una estética o quién sabe por qué. Pero hay eunucos, dice en el versículo 12, en la última parte, que se hacen eunucos por causa del reino. Estos eunucos son personas que definitivamente sienten un llamado de parte de Dios, ven una urgencia de un mundo caído, un mundo que se pierde, ven una urgencia de parte del Señor. Dios pone en su corazón una carga y ellos deciden hacerse eunucos, deciden entorpecer cualquier tipo de relación para dedicarse completamente a su Señor. Esto es lo que ha traído grandes problemas en la historia de la iglesia, porque hombres con todas sus facultades fisiológicas, sin tener el don, se han metido al convento y se han hecho célibes, pero tienen aflicción de la carne y terminan tomando niños o terminan tomando a las esposas del pueblo. Eso sucede. Han hecho su voto de castidad y se han metido a un convento y han terminado haciendo un desastre porque no han recibido la capacidad, no tienen esa capacidad. Y finalmente, para suplir esa necesidad, terminan tocando personas que no deberían tocar. Deberían tocar a su esposa
O usted puede ver a estas personas, mujeres, que se han tenido que enclaustrar. O como tenemos algunas santas dentro de la historia, usted va a conocer, investigue más a fondo de lo que le dice la editorial Brullo, las cosas muy superficiales, investigue más a fondo las cosas que podían hacer, porque tenían soledad. Y es importante entender esto, y aún entre los cristianos. Entre los cristianos hay personas que han decidido consagrarse a Dios, han decidido consagrar su vida al Señor, pero tienen que tener la capacidad de por medio. No es una elección que yo hago, no es una preferencia que yo tengo, no es que yo decido ser más espiritual. Tal vez intentando ser más espiritual termines haciendo un desastre en el reino de los cielos. Si no tienes esa capacidad, no lo intentes. Si Dios te ha entregado esa capacidad, adelante. Tener la capacidad de abstenerse es de una mujer, de un compañero, es una capacidad que tenía este apóstol. Por eso es que cuando escribe la palabra de Dios, él dice pues: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios que está en Cristo Jesús. Todo esto bajo su propio contexto. Él podía abstenerse. Él sabe claramente que si se casaba, si volvía a traer nupcias, tenía que atender a su esposa, tenía que proveer para su esposa, tenía que hacer el esfuerzo de estar en su esposa. ¿Era malo? No es malo. No es malo. Es más bien algo que honra al Señor. Pero sabía que si se quedaba soltero y con el don, él podía viajar acá, podía viajar allá, podía estar hasta encerrado en la cárcel y estar por tiempo, y nadie lo estaba reclamando, nadie le está esperando a qué hora llegas, cuándo está, dónde saliste, te estoy mapeando con el GPS, nada, no había nada de eso. Él podía ser libre de ir por aquí y por allá, enfocado en el reino, pero tenía la capacidad. Así que, hermanos míos, que nos enseñe esta verdad en cuanto a la familia, en cuanto al hogar. El propósito final es que Cristo reine en nuestras vidas. El propósito final es que Cristo reine en nuestra esposa, que Cristo reine en el esposo, que Cristo reine entre los hijos, que Cristo reine entre los solteros, en los viudos, en los divorciados, en la mesa, en nuestra economía, en nuestra sexualidad, en la crianza y aún en la iglesia. Y si tú ves a un hermano ahora envalentonado que va a invitar a salir a una chica, y con esto termino, cállate la boca. Shh, cállate la boca. Sí, claro, cae, me avisas. Pero si no, cállate la boca. Porque los peores para echar a perder una relación entre cristianos es la iglesia. Chismosa, chismosa. Oye, ya está saliendo el hermano con la hermana. Oye, ¿en qué estarán? Oye, mira, vamos a hablar. Hay que orar, pero hay que seguirle también de paso. No hables, deja, se están conociendo, se conocen. Silencio, ora más bien por ellos. Más bien cuídalos en oración. Deja que se conozcan. Dentro de la reunión de los jóvenes hay un sábado que es libre. Que salgan, que coman su salchipapa, que coman su hamburguesa. Que él aprenda a pagarle algo a ella, no que su papá le pague o su mamá le pague. Que aprendan, que se ejerciten sanamente. Busca dentro del redil del Señor. No busques en corral ajeno. Las cabras no son del reino, no son para ti. Te van a hacer sufrir tarde o temprano. Aunque ahora no veas su carácter, no veas su temperamento, no lo conozcas bien, tarde o temprano las cabras te van a hacer sufrir. No tiran para el Señor, tiran para su propio monte, tiran para su propio lugar. Que Dios les dé el entendimiento y Dios les permita la bendición de poder interiorizar todo este tiempo que hemos tenido juntos y que nos acompañe en las decisiones que tomamos. Amén. Dios los bendiga. Vamos a orar.